La clase número 6 tiene como objetivo el desarrollo del concepto de estado de bienestar. Para esto nos vamos a valer de dos autores, Gloria Regonini, que escribe este apartado hacia el año 1983, y Aldo Isuani, que escribe en el año 1991. La idea de estos textos es fundamentalmente poder, a través de ellos, formarnos una idea de lo que es el estado de bienestar, no solamente en sus características, sino también en aquello que lo hace distinto de otro tipo de estados asistenciales. Gloria Regonini, en su texto, nos acerca a una definición precisa sobre lo que es el estado de bienestar para poder empezar a marcarlo como diferente entre los distintos tipos de estados asistenciales. Ella dice que el estado de bienestar es un estado que garantiza los estándares mínimos de ingreso, alimentación, salud, habitación, educación a todo ciudadano como derecho político y no como beneficencia. ¿Por qué es interesante esta primera definición que da Gloria Regonini? Porque en ella lo que hace es establecer la idea de garantía, la idea de derecho. Esta idea innovadora que viene a traer el estado de bienestar es la idea del estado asistencial como un estado garante. ¿Qué es lo que va a permitir? Precisamente que la ciudadanía pueda reclamar para sí esta asistencia de una manera nunca antes vista. Es decir, los ciudadanos van a reclamar la asistencia del Estado a partir de sus derechos. Este derecho político del reclamo de la asistencia por parte de los ciudadanos es innovador, es distinto y diferencia al Estado de benefactor de otros tipos de estados asistenciales. Gloria Regonini va a decir: el auge, el momento clave de expansión del estado de bienestar va a ser entre los años 20 y 30 en Europa, y estamos hablando del establecimiento de este tipo de estado por parte de Bismarck. La idea sobre la cual se fundamenta este desarrollo que hace Regonini es, bueno, en un periodo de guerra, el Estado lo que necesita es no solamente intervenir en la producción armamentística, en la industria bélica, sino también intervenir en otros aspectos de la vida de las personas que están atravesando justamente un momento de guerra. El Estado entonces va a ser innovador en su forma de intervenir sobre la vida social de las personas, porque se va a meter, como decíamos, no solo en la producción de armas, sino en la producción de seres sociales. Va a empezar a intervenir para garantizar ciertas condiciones mínimas en medio de un conflicto, como significa la guerra, y en medio de una sociedad que requiere intervención estatal más allá de la producción. A partir de estas primeras aproximaciones que nos brinda Gloria Regonini, Aldo Isuani va a decir, bueno, si yo tengo que situar cronológicamente el inicio del estado de bienestar, puedo hacerlo mucho antes que el estado keynesiano. Por supuesto, el estado de bienestar tiene sus orígenes hacia 1910. Gloria Regonini dice, bueno, se establece entre el 20 y el 30, sí es cierto, pero tiene sus orígenes en 1910, y Aldo Isuani le va a agregar a la periodización que hace Gloria Regonini la idea de que en el periodo de entreguerras este estado tiene un auge mucho mayor, que tiene que ver con sociedades devastadas, fracturadas absolutamente por la Primera Guerra. Entonces este periodo de entreguerras va a ser necesario, va a ser necesario este periodo de entreguerras que los estados participen del fomento de la vida de las personas. Entonces, Aldo Isuani va a decir, bueno, yo lo primero que tengo que hacer es distinguir a este tipo de estados y decir que yo puedo asociarlos, puedo decir que tienen un parecido, pero no son lo mismo. ¿Por qué? Primero porque uno tiene orígenes en 1910, que es el estado de bienestar, mientras que el estado keynesiano es un estado que tiene orígenes hacia 1970, y además ambos estados responden a dos lógicas diferentes. Aldo Isuani va a decir, bueno, el estado de bienestar es un estado cuya rigidez le va a impedir ser parecido al estado keynesiano. ¿Por qué? Porque la rigidez del estado de bienestar a la que se refiere Isuani es a la misma que Gloria Regonini nos hacía alusión con la idea de garantías y el establecimiento de derechos. Aldo Isuani dice, el estado de bienestar busca formalizar las relaciones sociales a través de los derechos que se propone construir, busca generar un marco sólido para el desarrollo de la vida de las personas, mientras que el estado keynesiano lo que hace es responder a una crisis puntual que tiene que ver con la Gran Depresión que se da hacia 1970. El estado keynesiano debe su nombre a su creador, Keynes, economista británico, que lo que va a hacer es desarrollar la idea de
pleno empleo a través de la cual los estados van a poder volver a participar de la producción y además de la producción industrial, de la producción de consumidores. A través del pleno empleo el Estado va a poder garantizar que las personas consuman y que esta depresión se abandone, se salga adelante a partir del establecimiento del empleo. ¿Qué es lo que dice Aldo Isuani? Entonces, bueno, el Estado benefactor primero, anterior al Estado keynesiano, se puede definir como un conjunto de instituciones públicas destinadas a elevar la calidad de vida de la fuerza de trabajo o población y reducir las diferencias sociales que ocasionan el mismo funcionamiento del mercado. Es acá donde el estado de bienestar pone una principal atención en las mismísimas desigualdades que se generan a partir del propio mercado. ¿Cómo va a ser el estado de bienestar para poder garantizar una reproducción social más equitativa? Bueno, transferencias monetarias directas, transferencias monetarias indirectas, prestaciones de servicio, y ya hacia un desarrollo un poco mayor del estado de bienestar tenemos ejemplos como los convenios colectivos de trabajo, todo lo que tiene que ver con campañas para mejorar el medio ambiente, digamos. El estado de bienestar tiene un punto de inicio, dice Isuani, hacia 1910, pero va a tener un devenir histórico que lo va a llevar hasta los tiempos que corren. En realidad, la principal diferencia que vamos a observar con el estado keynesiano es esto sobre lo que hacíamos hincapié al principio, la lógica de respuesta. Esta idea a la que intenta dar respuesta el estado benefactor es muy distinta a la respuesta que intenta dar el estado keynesiano ante una crisis. ¿Por qué? Porque el estado keynesiano va a tener como único objetivo el salir de la depresión. Es cierto que durante el keynesianismo el estado benefactor tiene un auge, es cierto que el keynesianismo se puede anclar en una lógica de estado benefactor, pero también es cierto que los mecanismos que usa el estado keynesiano son mucho más rígidos, porque su objetivo justamente es actuar en contra de las crisis, poder amoldarse, poder actuar como pivot en estas circunstancias de parálisis, en estos momentos donde la producción no colabora, y en estos momentos donde la reproducción social no se puede dar. Entonces, el estado benefactor posee una rigidez que le es propia porque apunta a la construcción de derechos, no apunta a ser un mecanismo anticíclico como sí apunta a ser el estado keynesiano, y ese es lo que hace hincapié Aldo Isuani. Entonces, si tuviésemos que hacer un raconto de lo que presentan los dos textos, tenemos en principio una idea general sobre lo que significa el estado de bienestar y una idea general sobre lo que significa el estado keynesiano y cómo actúan en diferentes lógicas, con diferentes instrumentos y a partir de distintos momentos históricos. La existencia del estado de bienestar va a ser previa a la Gran Depresión, entonces, mientras que la existencia del estado keynesiano va a ser una respuesta a esta Gran Depresión. Van a responder, por un lado, el estado de bienestar a motivaciones de políticas sociales, a motivaciones de índole social, estructural, va a buscar darle un marco lógico y de derechos a toda esta reproducción social de avanzada, mientras que el estado keynesiano va a responder a determinantes económicos, no busca establecer bases sociales sólidas. Por eso puede actuar de una manera mucho más flexible. ¿Cuáles van a ser los instrumentos del estado de bienestar? Pues bien, los estados de bienestar van a tener instrumentos mucho más rígidos, leyes, establecimiento de derecho, producción de derechos, mientras que los instrumentos del estado keynesiano son mucho más flexibles porque están destinados a actuar de manera anticíclica. Digamos, la joya del estado keynesiano es el instrumento del pleno empleo. El campo de operación de cada uno de los estados también es distinto porque en el caso del estado de bienestar lo que busca es la distribución para el acceso. Distribuir para que la gente pueda acceder, crear derechos, crear la garantía de esas posesiones, de esa asistencia por parte del Estado. Mientras que el estado keynesiano lo que busca es la inversión y la producción y, por supuesto, ampliar el consumo para que ambas cosas puedan ser posibles. Mientras que el estado de bienestar lo que intenta es brindar una base material, el estado keynesiano responde a lógicas económicas y que lo que hicieron es, de algún modo, potenciar el accionar del estado de bienestar. El estado keynesiano potencia el estado de bienestar,
pero de ningún modo significa un sinónimo del mismo. Ya más hacia algunas cuestiones puntuales que se pueden observar en los textos, es interesante poder establecer este tipo de punteo sobre lo que es uno y otro estado, pero también establecer algunas cuestiones que va a decir Gloria Regonini sobre la posibilidad de que algunas corrientes teóricas hablen de la crisis de los estados de bienestar, de por qué en determinados momentos de la historia se tendió a pensar que este estado estaba desapareciendo. Entonces, hacia el final del texto de Gloria Regonini, tenemos un punto, o serían, digamos, dos puntos interesantes que tienen que ver con una corriente de autores que hablan de la estatización de la sociedad versus otra corriente de autores que hablan de la socialización del Estado. ¿Por qué? Dicen, ¿cuál es el problema del avance del estado de bienestar? Un primer grupo va a decir el problema es que se termina estatizando la sociedad porque todos aquellos mecanismos sociales de agrupación, ya sean sindicatos, partidos políticos, lo que van a tender es a actuar como instituciones estatales. La voluntad política ya no se va a formar por el libre juego de agregados de la sociedad civil, sino que los partidos, los sindicatos, los parlamentos van a actuar como empresas que ofrecen servicios y prestaciones a cambio de apoyo político. La posibilidad de superación de dicha situación está en la capacidad de resistencia de los núcleos de la sociedad civil. ¿Qué es lo que van a decir esta corriente de autores? Que la sociedad va a funcionar toda como una especie de parte del Estado, en tanto que sus estructuras van a funcionar como agencias estatales. Van a estar ahí para garantizar el fin último del Estado, que es esta reproducción social equitativa. Mientras que esta segunda corriente, dice Gloria Regonini, que es la que habla de la socialización del Estado, dice que los regímenes de bienestar se han fundido en una ideología igualitaria que tiende a deslegitimar la autoridad política. La disponibilidad del Estado provoca un aumento de las demandas. ¿Cuál es la preocupación de esta segunda corriente? Dice, bueno, el estado de bienestar es positivo, funciona, pero ¿por qué tiende a tener momentos de colapso? ¿Por qué tiende a haber problemas como los que se dieron en Estados Unidos y necesitaron la reacción del keynesianismo? Es porque ante la garantía de cumplimiento de demandas, ante la garantía de derechos y de igualdad, la población va increyendo en demandas y lo que hace es tensionar al Estado a tal punto de generarle un colapso. Ahí vienen las intervenciones como el keynesianismo, va a decir Gloria Regonini, o decimos nosotros a partir de lo que dice Gloria Regonini, es, bueno, vamos a generar mecanismos de intervención que tiendan a ampliar y a sostener los mecanismos creados por el estado de bienestar, pero que impidan su colapso. En líneas generales, lo que va a presentar Gloria Regonini es una primera definición clave para poder abordar el texto de Isuani y poder establecer las diferencias entre el estado de bienestar con otros tipos de estados asistenciales y fundamentalmente con el estado keynesiano.